el fascículo que conecta el núcleo 6 con el núcleo 3? Fascículo longitudinal medial. ¿Sí? Fascículo longitudinal medial. ¿Sí? Entonces, de esta manera, el núcleo vestibular está estimulando al núcleo 6 contralateral y este núcleo contralateral está estimulando al núcleo 3 contralateral por este fascículo longitudinal medial. ¿Qué es lo que va a pasar? Este núcleo de 6 me va a estimular al motor ocular externo, o al recto externo para venir para allá. Este 3 o motor me va a estimular aquí al recto medial o motor ocular interno para venir hacia este lado. ¿Sí? Y esto, si se dan cuenta, ocurre porque, ¿qué pasaría, por ejemplo, si usted le dice a una persona que mire una estructura, ¿no? Y hacerle su mirada aquí, en este punto, ¿ya? Y ahora hacemos que la persona gire la cabeza. Por ejemplo, miren céntrense en mi mirada, ¿no? Yo estoy mirando el pulmón. Si yo giro mi cabeza, yo sigo mirando al pulmón. ¿Hacia dónde están desplazados mis ojos? Hacia este lado. Aquí ha funcionado recto lateral y aquí ha funcionado recto medial. Y es justamente lo que pasa. Si usted gira hacia este lado, usted gira hacia este lado, los ojos se van a mantener. Por tanto, yo quiero que se gire este, ¿no? Este y también este, ¿no? El recto lateral y el recto medial de este lado, para que la mirada se fija en un punto. Lo que se conoce como reflejo vestíbulo ocular. Ahora, ese reflejo vestíbulo ocular no termina ahí, sino que usted tiene que recordar que teníamos el campo visual frontal, que estaba en el hombro frontal, que se vimos que era el encargado de la visión conjugada. ¿Qué es lo que pasa? Este campo visual frontal es contralateral. Este campo visual frontal, al ver que la cabeza se ha movido hacia este lado y que los ojos se han movido hacia el otro lado, me va a intentar corregir la visión. ¿Entienden? Me va a intentar corregir y moverlo hacia este lado. Y ahora se va a mover el campo frontal visual, ¿no? Contralateral, que se comunica muy bien con la formación reticular continua paramediana, que a su vez esta de acá va a inhibir a este 6 de este lado, ¿no? Y se va a activar la otra, la del otro lado. La del otro lado va a estimular aquí a la formación reticular paracontina mediana, para que esta pues pueda activar este 6, este nervio abducens, para que active también al 3 del lado contralateral y me dé lo que se conoce como sacada correctiva. Esta sacada correctiva se conoce también como nistagmo. ¿Sí? El nistagmo, entonces vamos a ver qué va a pasar cuando una persona rote su cabeza hacia un lado. Por reflejo vestíbulo ocular, que hemos visto hace un rato, los ojos se van a mantener en uno, es decir, van a girar hacia el lado opuesto. Pero ¿qué va a pasar? El campo frontal visual me va a conllevar a qué? A una sacada correctiva, ¿no? Que ustedes tienen que recordar que el nistagmo tiene un componente lento, que está bastante mediado por el reflejo vestíbulo ocular, y un componente rápido, que va a estar mediado por quién? Por el campo visual frontal. Y también por la formación reticular continua paramediana. ¿Sí? De esa manera usted puede entender por qué ocurre eso. De esa manera usted puede entender por qué ocurre eso, ¿no? Porque cuando una persona pues se le gira la cabeza, como yo estaba haciendo en el ejemplo hace un rato, ¿no? Los ojos se mueven y se mantienen en ese punto. De hecho, eso sería lo ideal. Eso nos significa que la vía vestíbulo ocular que compromete, pues, si vemos varias estructuras, ¿no? Compromete el puente, ¿no? Nos indica la integridad del puente, la integridad del lenguaje que ya mencionados, ¿no? Y también pues, de los músculos, ¿no? La función del puente es adecuada. De hecho, cuando usted tiene a un paciente que, cuando por ejemplo está en estado de coma, usted lo que va a hacer es visualizar este reflejo vestíbulo ocular, donde va a rotar la cabeza. ¿Por qué? Porque hay algo que se conoce como aquí. Si el core está alterado, cuando usted rota la cabeza de su paciente, usted va a ver que se mueve como los ojos de una muñeca, ¿no? Porque se conoce como ojos de muñeca. No sé si alguna vez han visto una muñeca y le han girado la cabeza y la muñeca no tiene reflejo vestíbulo ocular. Entonces, sus globos oculares, usted gira su cabeza para este lado y los globos oculares se van para este lado, como pasa en ese aspecto, ¿no? Lo mismo para este lado, ¿no? Se mueven hacia el otro lado. Esto de acá, si usted ve eso en un paciente, eso nos indica que hay una posible lesión en el tronco encefálico que comprometa alguna de esas estructuras. ¿Sí? Ahora, en esto tiene su fundamento las pruebas calóricas, que seguro las habrán realizado. ¿Qué son las pruebas calóricas, chicos? ¿Quién ha realizado alguna pruebas calóricas? ¿Quién me puede decir? Las pruebas calóricas consisten básicamente en introducir líquido al organismo. Y no lo podemos hacer aquí porque puede haber consecuencias, pero consiste en introducir líquido, que puede ser un líquido agua tibia, generalmente, ¿no? O agua pues, fría. Y vamos a ver de que esos
es lo que pasa? Pasa que la temperatura tiene la capacidad de modificar la densidad del endolinfa. Cuando usted introduce agua caliente, hace que el endolinfa se vuelva menos densa. Cuando se vuelve menos densa, ¿qué es lo que va a pasar? Esta va a tender a moverse hacia abajo, porque va a ser menos pesada. Por tanto, vemos que se aleja. ¿De dónde? Del endocilio. Por tanto, se me va a llevar a inhibición. A inhibición, ¿no? O es como que estas células, ¿no?, se van a apagar y van a predominar las células del otro lado, las cuales me van a llevar al movimiento hacia este lado y hacia este lado. ¿Sí? Y es por eso que ustedes ven que cuando introducen agua caliente, ¿no?, el distaco va a ser hacia dónde? El distaco va a ser hacia el... ¿Cómo? Hay una botella para eso. ¿Hacia el lado contrario? Hacia el lado ipsilateral. Ipsilateral. Ipsilateral está del mismo lado. Contralateral es hacia el otro lado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La reacción es esta, no es caos. Si lo habrán escuchado en su guía. ¿Qué significa caos? O quiere decir que el frío lleva al distaco, estamos hablando de la fase rápida del distaco. Recuerden que la fase lenta es la que es mediada por el vapor, y recuerden que la fase rápida es la que es mediada por quién? Por la corteza visual vertical. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que el agua fría me lleva el distaco, la sacada correctiva al lado opuesto. ¿Sí? Mientras que el agua caliente me lleva la sacada correctiva a donde? Al mismo lado. ¿Sí? Básicamente va a ser eso lo que vamos a ver en estos pacientes. Por ejemplo, aquí estamos introduciendo una cosa, agua, pues el agua caliente. ¿Qué es lo que debemos ver? Debemos ver que la mirada se va a desviar inicialmente hacia el lado contra la mirada contra el reflejo de estímulo ocular, pero la sacada correctiva va a ser hacia el mismo lado. ¿Sí? Y es por eso que hoy se lo de la sacada correctiva. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo predomina el otro lado y cómo al predominar el otro lado la sacada correctiva. ¿Está consciente? Si se me pone el agua caliente en mis ojitos, pero en caso... Sí. No, porque está simulando, esto va a simular, denme un segundo por favor, esto va a simular que su cabeza se está moviendo. Eso, y por eso va a ocurrir el reflejo ocular. ¿Qué es el agua caliente, el agua fría? ¿En qué caso se da? ¿En el caso del lavado de oídos, por ejemplo? No, el lavado de oídos es una cosa totalmente diferente. Claro que se introduce suero, porque no saliendo, ¿no? ¿Podría conllevar un reflejo de estímulo ocular? Sí. Dependiendo de la temperatura del agua, pero no es la principal función del lavado de oído. El lavado de oído suele hacerse generalmente cuando el paciente tiene una obstrucción, un tapón mucoso, ¿no? Entonces ahí es el agua. Ahora, ¿puede ocasionar esto? Sí podría ocasionarlo, dependiendo de la temperatura del agua. Puede ocasionar vértigo, también náusea, por ejemplo, ¿no? Porque ustedes saben, como han revisado, que en el oído pues no tenemos solamente estructuras que controlan solamente el equilibrio y la audición, sino que también salen referencias que controlan las náuseas, por ejemplo. ¿Sí? De igual manera, con respecto al equilibrio, lo que se puede sentir es la sensación de mareo, ¿no?, de que todo se mueve, lo que se conoce como vértigo. Entonces, eso principalmente. Eso es lo que los pacientes se hacen. Los pacientes generalmente tienen problemas en la audición, o hay pacientes que generalmente tienen problemas, ¿no?, con el reflejo vestíbulo ocular. Generalmente es en eso, los pacientes con problemas en el oído interno, principalmente. Pacientes, por ejemplo, con enfermedad de Meniere, ¿no?, pacientes con alguna laberingitis, y suelen ser conducidas pues, de un hospital a cargo de un centro de deporte, principalmente. No es algo que lo vayan a realizar sí o sí, ¿no? Pero igual es necesario que lo sepan, porque muchas veces, por ejemplo, que ustedes van a ver en el CERUS, por ejemplo, no tienen en cuenta esto, y qué bueno que lo reconozca su compañero, ¿no?, que se haya dado cuenta de, oye, pero cuando introduces agua puedes también causar esto, pero sí. Por ejemplo, yo cuando estaba en el CERUS he visto, por ejemplo, que muchas veces de manera inescrupulosa, porque ya hay que lavarte el oído, y el paciente dice que me mareo, me da vuelta la cabeza, ¿no?, como que, o se ven a veces movimientos oculares raros, y obviamente usted tiene que tener en cuenta esto, ¿no?, que puede estimular otras estructuras, ¿sí? Entonces por ahí viene como que un poco la prudencia, ¿no? Entonces de esa manera usted ha entendido el reflejo, el estímulo ocular, y ha entendido de que los ojos de muñeca me conllevan a qué? A una lesión en el tronco encefálico, principalmente, ¿sí? De igual manera usted ha aprendido otra cosa, que el agua caliente me conlleva a qué? Recuerden, caos, cold opposite, ¿no? Warm,
quiere decir que la boca caliente me lleva el nistagmo hacia el lado ipsilateral, ¿sí? A diferencia del agua fría que me va a llevar la mirada por el borde hacia el mismo lado, pero la sacada contralateral, ¿sí? Entonces recuerden, el nistagmo va a tener una fase lenta, iniciada o mediada por el reflejo vestíbulo ocular, y una fase rápida, mediada por quién? Por el, principalmente por el PPRF, ¿no? Por el PPRF, el campo visual frontal, principalmente. Entonces, ese es el detalle, ¿sí? Ese es el detalle. Entonces, vamos a este lado. Sobre el nistagmo, ¿no? Sabemos que el nistagmo es horizontal, ¿no? El nistagmo se refiere básicamente a estos movimientos, ¿no? A estos movimientos tipo sacada, ¿no? Por eso yo les comentaba, el nistagmo no es el movimiento inicial de la casa, sino es un movimiento de regreso. Generalmente se suele utilizar la sacada, ¿no? La fase rápida, ¿sí? Principalmente. Tenemos un nistagmo rotatorio también, eso nos va a indicar a veces diferentes patologías, ¿no? Eso lo había realizado. Tenemos un análisis de tronco. Ahora, tenemos también dos pruebas, ¿no? Ahora, si nos salimos un momento de lo que es el aparato vestibular, ¿no? Y nos vamos a lo que es el aparato pues, auditivo, o la función de la cóclea, ¿no? En este caso, vamos a estar pues ante esto, ¿no? Para empezar, vamos a revisar eso de aquí. Antes de revisar la parte de oído con microscopio, vamos a revisar esto. Hay dos pruebas, ¿no? Que se realizan aquí, justamente en pacientes que tienen hipoacusia. La hipoacusia hace referencia a la disminución en la audición, con la capacidad de oír. Hay diferentes causas, si ustedes de repente sacamos esto, ¿no? Volvemos a esta imagen, ¿no? Que es nuestra guía. Usted puede tener el conducto de tubo externo aquí, un tapón de cerumen, ¿no? Ese tapón de cerumen va a bloquear la transmisión de ondas, ¿no? De ondas que viajan por el aire, ¿no? Entonces eso me va a causar problemas, ¿no? Un problema que se conoce como sordera o hipoacusia de conducción. Quiere decir hipoacusia de conducción como todo un proceso patológico que bloquee la conducción, ¿sí? Aérea, principalmente. ¿Sí? En el caso de la disminución auditiva, creo que son dos números, sensorial y conductiva, ¿no? Así es, son dos tipos de hipoacusia. Una puede ser conductiva, que es la que estamos mencionando, y la otra puede ser neurosensorial, que hace referencia ya a un daño en el oído interno. Pero hablando de la conductiva, ¿no? Como mencionaba, se va a referir principalmente a eso, ¿no? Cualquier obstrucción, cualquier daño en toda esta vía, un tapón de cerumen, por ejemplo, ¿no? La presencia, por ejemplo, ¿no? De aquí, ¿no? De algún caso patológico que esté ocupando la membrana timpánica, como lo hacen algunas infecciones de oído medio, la famosa otitis media, aguda, generalmente pacientes pediátricos, ¿no? O cualquier otra condición, ¿no? De repente aquí puede ser de repente la osificación de los huesos, ¿no? Me van a conllevar a problemas con la conducción de las ondas sonoras. Eso nos lleva a hipoacusia de conducción. En contraste, vamos a ver qué pasa si hay un paciente que tiene una alteración en el órgano del corte, ¿no? Existen otras enfermedades, ¿no? Una de ellas, la más famosa, es la famosa presbiacusia, que seguro la habrán escuchado. La presbiacusia, al igual que la presbicia o presbiopia, nos hace referencia a la pérdida de la audición relacionada con la edad, ¿no? Solamente con la edad se van dañando las células vellosas, como dicen personas que tienen niñosides, que se van dañando y el paciente va teniendo constantemente una baja audición, ¿sí? Entonces, de esa manera vemos esto, ¿no? Vemos esto, un daño a nivel coclear. Otra causa puede ser también importante, ¿no? Es que algunos fármacos, como he llevado hilo todavía, sí, algunos fármacos como los aminoglucósidos, pueden también causar ototoxicidad, incluso la furosemida puede causar ototoxicidad. Entonces pueden también a veces dañar estas células de la cóclea, ¿no? Y nos pueden llevar pues, a ese tipo de hipoacusia, ¿no? Hipoacusia neurosensorial, ¿sí? Muy bien, de esa manera entonces tenemos ya las patologías. Ahora vamos a proceder a hacer el test. ¿En qué consiste el test de Riney y el test de Weber? ¿No? Vamos entonces con el test de Riney. Empezamos. Con el test de, vamos a empezar con Weber. Entonces, para eso vamos a utilizar este instrumento, ¿no? Que se conoce como el diapasón. Realmente es uno de 512, ¿no?
Hertz, ¿no? Utilizado, y vamos a ver que este diapasón ya lo hemos utilizado de repente en lo que es sensibilidad, ¿no? Es un instrumento que emite vibraciones, ¿no? ¿Sí? Al emitir vibraciones, ¿qué es lo que vamos a evaluar? Vamos a evaluar tanto la conducción, primero, la conducción aérea y luego la conducción ósea. Le pregunto, en condiciones normales, ¿qué conducción es mayor, la conducción aérea o la conducción ósea? En condiciones normales, ¿qué conducción es mayor, la conducción aérea o la conducción ósea? La aérea es mejor, ¿sí? Es la conducción ósea. Eso es en pacientes estresados, obviamente. ¿Sí? Y es por eso que nosotros vamos a evaluar primero desde Weber. Para evaluar desde Weber, por ejemplo, en este caso, lo que debemos colocar será colocar el diapasón sobre el vértex, ¿no?, del individuo. Colocamos, lo hacemos virar, ¿no? Lo hacemos virar, colocamos el diapasón sobre el vértex del individuo, ¿no? Y el individuo debe ser capaz de identificar la vibración en los dos oídos, tanto en este lado como en el otro lado. Pregunta, ¿qué pasaría si el individuo, o el paciente en este caso, no escucha la vibración más alto en un lado? Si tuviera un problema de conducción, hacia el otro. no entiendo. ¿Cómo? En conducción es eso lo que dice. En conducción está bien. Hay un aumento del ocio y otro disminuye. En lo que es neurosensorial, las dos creo que disminuyen. O sea, eso es en INEC. claro. Eso es en INEC. Pero a ver, si volvemos a eso, ¿qué pasa si usted? Lo normal es que, a ver, podemos tener un voluntario. Bueno, Mónica, por favor. A ver. Voluntario. Mónica. Nadie más sorprende. Porque yo quiero. Obviamente. Ya, tenemos una voluntaria. A ver, vamos a colocar. Pues Pero no se escucha. O sea, No, solo siento la la idea es que sienta la vibración. Ah, Pero si usted habla, va a escuchar que va a notar que se escucha más alto. tú lo sientes, ¿no? Ahí. ¿Lo siente? ¿Dónde siente más alto la vibración? No siente que viene en su oído. Contra la. Si me golpea un poco, no va a ser golpea tan fuerte. No es esto. Ya, ahora se escucha mejor. Creo que escucha igual, ¿no? O sea, no siente igual, no siente diferente. Eso es normal. Pregunta. Pregunta, ¿qué pasaría si ella lo escucha más en este lado? Y ella dice que tiene un problema en este lado. Doctor, vamos a poner que es una paciente. Doctor, yo vengo porque no escucho bien en este lado. Siento como que se me ha tapado. No sé qué ha pasado. Yo siempre uso hisopos y como que se me ha tapado. Y ahora le hacemos, ¿no?, el test, ¿no? Le hacemos el test. Y ella pues me dice que escucha más alto en este lado. ¿Ya? ¿Qué tipo de hipoacusia tiene este oído? ¿Conductiva o neurosensorial? Conductiva. La respuesta es conductiva. Conductiva. Porque si usted se da cuenta, si usted se tapa su oído y habla, usted va a ver que se escucha más alto. ¿Sí? Puede taparse y escucha que se escucha más alto. Ya, perfecto. Entonces de esa manera vemos que en el test de Weber, ¿no?, sí, se lateraliza hacia un oído, hacia el oído que la paciente o el paciente menciona que tiene pues la baja en la audición o la hipoacusia. Estamos refiriéndonos que es una hipoacusia de conducción, es ipsilateral. ¿Qué pasaría si ella viene con el problema del otro oído? Si ella ahora viene con, doctor, no escucho nada en este lado, no sé qué pasa, pero no escucho nada, he estado tomando un fármaco, la vez pasada me recetó un antibiótico, un ejemplo, aminoglutamatos, para una infección urinaria, ¿no?, y me han recetado gentamicina, venosa, y ahora ya no escucho por este lado. Usted le hace por su test de Weber, ¿no?, colocamos ustedes aquí, y ella nos responde que ahora escucha más alto en este lado, pero el oído en el que presenta la molestia es en este. ¿Qué nos está indicando eso? ¿El oído de hipoacusia? Neurosensorial, ¿dónde? Acá o acá. En este lado. Eso nos indica que Weber lateraliza al lado contralateral cuando estamos en hipoacusia neurosensorial. Y lateraliza a ipsilateral cuando es de conducción. Perfecto. Otro voluntario. Sí, Mejor. ¿Cuál más seguir? Ya. A ver, compañero. A ver.
Ipsilateral es cuando es conductiva y contralateral es cuando es neurosensorial. Ahora vamos a hacer qué cosa. Doctor, ipsilateral es cuando es conductiva. Ipsilateral es cuando es conductiva, ¿verdad? Ipsilateral es cuando es conductiva. Neurosensorial es contralateral. Contralateral, así es. Pero ojo. Es contralateral. ¿Sí? Es decir, lo escucha más a este lado, pero el problema está en el otro. ¿Sí? Pero lateraliza siempre, o sea, lateraliza hacia el lado enfermo, en conductiva, y lateraliza hacia el lado sano, en el neurosensorial. Ya, perfecto. Vamos con el siguiente presente. Entonces, el RINE consiste. Aquí vamos a evaluar la conducción ósea. Y otro vamos a evaluar la conducción en lo que es neurosensorial, la 2 disminuye, ¿no? La ósea y la aérea disminuyen. Así es. Ya está tratando su compañero. Pero sí, en la neurosensorial tenemos una baja en las dos. ¿Sí? A diferencia de la conductiva, donde vamos a tener la baja en nombre. Creo que es en la ósea y en la aérea aumenta. Al revés. En la aérea. Claro, en la aérea hay una disminución. Hay una disminución en la aérea. En la ósea ¿Sabe por qué? Porque tenemos una obstrucción en el conducto auditivo externo. Entonces, vamos a poner que su compañera nunca se lava los oídos. Un ejemplo, ¿no? Y lamentablemente el cuerpo tiene un tapón de segundo medio en este lado, otra vez. ¿Sí? En este lado. ¿Qué pasa? Vamos a evaluar con el video dos cosas. Vamos a colocar esto, ¿no? El diapasón donde en el prosomastoides, primero de su paciente, ¿no? Correspondería aquí, en el prosomastoides, para evaluar la conducción ósea. ¿Sí? A ver. Entonces evaluamos de esta manera la conducción ósea. ¿Se me avisa cuando deja de ligar o escuchar eso mismo? ¿Mejor? Bien. ¿Ahí lo escucha? Sí. Ya. Eso es lo normal. Lo normal es que cuando la paciente mencione que deja de vibrar o de escuchar el sonido, se retira, ¿no? Retira el dedo y luego coloca ahora el costado. Y la paciente debe ser capaz de escuchar el diapasón, aún así esté liberando una baja frecuencia. ¿Por qué? Porque hemos dicho aquí qué conducción es mejor. La ósea. O la aérea. En condiciones normales de pacientes sanos, la aérea. ¿Sí? Ya. Hacemos otra pregunta. Me avisa cuando deje de escuchar. ¿Me avisa? Ya. ¿Qué pasa si ahora si su compañera le dice que ya no se escucha? ¿Ya no escucha? ¿Qué pasaría si ella me dice, doctor, no escucho nada? Justamente ese es el tapón. Ese es el lado que ella reporta que tiene el tapón. Lo digo tapado. Usted me coloca y dice, no escucha. No. ¿Eso qué me indica? Eso me indica que la conducción. No. Ya sé que eso fluye. Pero ¿qué conducción es mayor? La ósea comparada a la aérea. Sí, ya eso es lo que ustedes tienen que reportar. Y eso es lo que le van a preguntar a los examen. ¿Sí? ¿Qué conducción es mayor? ¿La ósea o la aérea? ¿Sí? Ya, ahora, esto de acá es un factor de RINE positivo o negativo. No, la aérea es mayor. ¿Esto de acá es un factor de RINE positivo o negativo? ¿Cómo? ¿Esto de acá es un factor de RINE positiva o negativa? Negativa. Porque la positiva la aérea es. Así es, la positiva, la aérea es mayor que la ósea. Ahora, ¿qué pasaría si pasa lo opuesto? Podemos tomar un ejemplo, un paciente que está inyectándose, que entra medicina de manera deliberada porque tenía una infección, ¿no? Esta vez una infección dental, ¿no? Se está inyectando la medicina por la vena, y ahora viene con disminución en la baja de la presión de ese lado. ¿Qué hacemos? Evaluamos, ¿no? Colocamos los prosomastoides, ¿no? Ella menciona que no lo escucha. No lo escucho. No lo escucha. ¿Cómo se está? Tampoco. ¿Eso qué nos indica? Es una disminución auditiva neurosensorial. Disminución auditiva Claro, una hipoacusia, estaremos ante una hipoacusia neurosensorial. Pero eso que nos indica que conducción está siendo mayor aquí, la ósea. No, ninguna, porque las dos están. O la aérea. O sea, en ese caso, no escucharía ninguna, sería una disminución de ambas. La respuesta es una disminución de ambas, pero siempre ¿cuál es mayor? La aérea. La aérea, sí. Es por eso que esto es lo que vamos a observar en una paciente con hipoacusia neurosensorial. Sí, pero ustedes tienen que recordar que la conducción, qué conducción es menor. ¿Sí? Independientemente de si es mayor o si es menor. ¿Sí? Ahora se van a poner en grupos y van a replicar con eso. ¿Sí? Con sus compañeros. ¿Por qué haces esto? Ahora usted va a platicar con él. Dígame. Y denme un segundo y usted va a platicar con su compañero.
Usted puede unirse también con ellos, o con ellos, no sé.